Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado del día de hoy es Jonathan Powell, quien fue el ex jefe de gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair y más conocido como el arquitecto del acuerdo de paz del Viernes Santo, el acuerdo Belfast, firmado hace 25 años y que terminó la violencia del conflicto conocido como The Troubles y trajo además paz política a Irlanda del Norte aquí en el Reino Unido. Señor Powell, gracias por estar con nosotros en France 24. Me gustaría empezar por preguntarle cuáles cree usted son las lecciones más importantes después de 25 años del acuerdo para los unionistas, los republicanos y el público en general aquí en el Reino Unido. La lección más importante que me queda de los últimos 25 años es la importancia de la paciencia y centrarse en la implementación del acuerdo. Si se llega a un acuerdo histórico como el acuerdo del Viernes Santo, este no arregla todo inmediatamente. Hay que trabajar más duro para llevarlo a la práctica. Nos tomó 9 años después de firmar el acuerdo de Viernes Santo en 1998, establecer las nuevas instituciones, con Ian Paisley como primer ministro y Martin McGuinness como viceprimer ministro. Lo que suele ocurrir con los acuerdos, por ejemplo, con los acuerdos de Oslo en Medio Oriente, es que se llega a un gran acuerdo, pero nunca se implementan y ese es el problema. En Colombia se firmó el acuerdo con las FARC, pero su implementación ha sido muy difícil desde el cambio de gobierno, tras la salida del presidente Santos. Creo que lo que he aprendido es que si se quiere que un acuerdo funcione, no solo hay que pensar en el documento que se firma. Ese documento no hace que las partes confíen más en el otro. Ese documento existe porque no se confía en el otro. Lo que hay que hacer es ponerlo en práctica, dar los pasos que se prometieron, y entonces, poco a poco, se podrá construir una paz duradera, en la que de verdad no haya más violencia y se pueda volver a la política normal. Usted ha dicho que tanto el acuerdo como el conflicto en sí en Irlanda del Norte son sui generis. ¿Por qué? A veces la gente se toma las cosas demasiado literalmente. Por ejemplo, en el País Vasco, en España, algunas personas tomaron el acuerdo de Irlanda del Norte casi como si fuera un modelo que pudiera ser copiado y aplicado al País Vasco. El conflicto del País Vasco era muy diferente al de Irlanda del Norte. El conflicto de Colombia era muy diferente. Pero hay lecciones interesantes que aprender. Aunque no sea el mismo acuerdo, aunque no sea el mismo conflicto, hay lecciones sobre lo que funciona y lo que no en estas negociaciones. Y a lo que he dedicado mi vida desde que dejé el gobierno es precisamente a intentar difundir esas lecciones, ver si podemos compartirlas sin que haya negociaciones en otros lugares, asegurarnos de que tengan éxito. Después de 25 años, en su opinión, ¿cree usted que el acuerdo ha sido exitosamente implementado? Sí, pero no iba a ser un cuento de hadas. Cuando se firma un acuerdo, la gente no vive feliz para siempre. Todavía tenemos graves problemas en Irlanda del Norte. Tenemos problemas de incertidumbre e inestabilidad. Tenemos problemas de violencia que también siguen ocurriendo. Así que yo no haría como si todo fuera perfecto en Irlanda del Norte. De hecho, si uno va a Irlanda del Norte ahora, verá que hay más muros de la paz en Belfast separando comunidades que los que había cuando firmamos los acuerdos del Viernes Santo. Pero esencialmente, lo que pasa en el acuerdo del Viernes Santo le puso fin al conflicto norirlandés. Estuvimos en una guerra civil por más de 30 años, una guerra que dejó cientos e incluso miles de muertos. Eso no se acabó, nunca volveremos ahí. Entonces, desde ese punto de vista tuvimos éxito. Acabamos con el conflicto y tenemos un sistema de poder compartido que funciona. ¿Puedo preguntarle cuál fue su primera impresión sobre los líderes históricos del IRA, Gerry Adams y Martin McGuinness, especialmente porque su padre fue herido por el IRA y su hermano estuvo en la lista de muerte de esa guerrilla, de esa organización terrorista? Cuando conocí a Gerry Adams y Martin McGuinness, creo que fue en octubre de 1997, no me sentí muy cómodo con ellos. Como usted mencionó, le había disparado a mi padre en 1940 y lo había herido. Mi hermano mayor, que trabajaba para Thatcher, estuvo en su lista de muerte durante 8 años. Entonces, cuando los conocí, me negué a darles la mano. En retrospectiva, me arrepiento de no haberlo hecho. Fue una tontería. Tony Blair, que estaba conmigo, sí les dio la mano. Y eso fue lo correcto, aunque inmediatamente después se enfrentó a las protestas de la gente de Irlanda del Norte por haber dado la mano a asesinos. Era algo complicado, pero poco después de esa reunión, Martin McGuinness me llamó y me preguntó si iría de incógnito a Derry, una ciudad de Irlanda del Norte, y me pidió que no le dijera a la policía ni al ejército, que simplemente fuera. Le pregunté a Tony Blair y me dijo, sí, eres prescindible. ¿Por qué no vas? Entonces me subí a un avión, viajé hasta Belfast y tomé un taxi hasta Derry. Me paré en una esquina y llegaron 2 hombres con las cabezas rapadas. Me metieron en la parte de atrás de un taxi, me dieron vueltas por la ciudad para que no supiera dónde estaba. Después me sacaron del taxi y me dejaron frente a una casa. Fui a la casa, golpeé y Martin McGuinness me abrió la puerta
con muletas e hizo un chiste muy malo sobre un castigo que tenía el IRA, que consistía en dispararle a la gente en las rodillas, los tobillos, los codos. Y nos sentamos en esa casa durante 3 horas, que era un lugar seguro. Era de una mujer que se había ido y la había dejado desocupada. Y no avanzamos nada, pero entendí que independientemente de lo que pensara sobre Adams y McGuinness, independientemente de lo que pensara que eran unos terroristas, si queríamos alcanzar la paz, teníamos que construir confianza, había que ir a su territorio, tomar riesgos compartidos. Y esa es la lección que me ha servido para tratar de alcanzar la paz en otros lugares. Hemos ido a Belfast en el cubrimiento en France 24 y aunque no hay violencia, las comunidades republicanas y unionistas no se integran. ¿Qué queda pendiente por hacer? It is true that the communities are still quite separate in North. Es cierto que las comunidades siguen estando bastante separadas en Irlanda del Norte. El acuerdo de paz en sí no normalizó la política, por así decirlo. La gente sigue votando según criterios sectarios, votando por partidos católicos o por protestantes. Cuando firmamos el acuerdo de paz, David Trimble, el líder de los unionistas, me dijo que esperaba que la política se desarrollara como en Inglaterra, que tuviéramos un partido de izquierda y otro de derecha, pero eso no sucedió. Seguimos con los partidos sectarios, pero lo que está ocurriendo ahora es alentador. Si analizamos las últimas elecciones, el partido que más está creciendo es el partido Alianza, que no es ni católico ni protestante. Los unionistas y los republicanos siguen estando presentes, pero ahora el centro está creciendo. Y eso también lo vimos en el censo que tuvimos el año pasado en Irlanda del Norte, que mostró que la población con más crecimiento, casi la mayoría en el país, son los que dicen que no son ni católicos ni protestantes, ni unionistas ni republicanos. Entonces, vemos que hay un centro que está creciendo en la política de Irlanda del Norte. Esto va a lograr normalizar poco a poco Irlanda del Norte. Va a lograr que la política sea más como la del resto del mundo. Gradually succeed in making the politics more like the rest of the world. El gobierno británico acaba de presentar una ley al Parlamento que palabras más, palabras menos busca traer amnistía para los crímenes cometidos durante el periodo que se llama The Troubles. Las víctimas del conflicto no quieren esa ley. ¿Cuál es su opinión sobre esto? The government is trying to. El gobierno está intentando abordar un problema real y el problema en Irlanda del Norte es que no hemos podido escapar del pasado. En la mayoría de los países en los que se firma un acuerdo de paz existe un proceso de verdad y reconciliación. Por ejemplo, en Colombia existe el sistema de justicia transicional, en el que tanto militares como los guerrilleros terroristas tienen que cumplir penas de cárcel, aunque no muy largas, en términos de justicia retributiva. Nunca pudimos hacer eso en Irlanda del Norte. De hecho, creamos una comisión al final de nuestro periodo en el gobierno para ver cómo se podía trazar una línea en la historia. Volvimos después de haber dejado el gobierno y vimos que no se habían hecho recomendaciones, porque ni los republicanos ni los unionistas querían hacerlo. El gobierno insiste en que ha estado buscando una forma de alcanzar la reconciliación, que hasta ahora no ha funcionado, y están tratando de resolver ese problema. La forma en que lo hicieron no fue para nada acertada. Intentaron imponerlo unilateralmente. No lo consultaron con las víctimas ni con las familias de las víctimas. No lo consultaron con los partidos políticos. Como resultado, todas las víctimas y todos los partidos políticos de Irlanda del Norte se opusieron totalmente a lo que pretendían hacer. Y partiendo de ahí, les va a ser muy difícil avanzar. Están tratando de aprobar una ley, pero creo que será complicado lograr que la gente la acepte. To accept it. ¿Cuál es el efecto del Brexit en el acuerdo de paz de 1998? El Brexit siempre iba a perturbar mucho el proceso de Irlanda del Norte. Algunos de nosotros lo advertimos durante el referendo del Brexit en 2016, entre ellos Tony Blair y John Major, ambos arquitectos del proceso de paz. El problema es que al salir de la Unión Europea, abandonamos el mercado único europeo, abandonamos la unión aduanera y tiene que haber una frontera en algún lugar. El Brexit pretendía que no hubiera una frontera, que se hiciera por arte de magia, con una tecnología que todavía no existe, pero tiene que haber una frontera. Si la frontera se hubiera puesto en la isla de Irlanda entre el norte y el sur, habría sido muy perjudicial para el proceso de paz, porque habría reintroducido toda la cuestión de la identidad. El objetivo del acuerdo del Viernes Santo era intentar sacar de la política el veneno de la identidad, tanto si eras católico como protestante. Y si se hubiera vuelto a poner una frontera, se habría reabierto este problema, porque la gente ya no podría vivir en Irlanda del Norte y sentirse irlandesa, o irlandesa y británica, y todo el objetivo era que se pudiera sentir como quisiera y que no fuera algo impuesto. Por lo tanto, la frontera no puede estar entre Irlanda del Norte y del Sur, y el único lugar de la frontera donde podría estar es en el Mar de Irlanda. Al final, Boris Johnson aceptó que la frontera estuviera en el Mar de Irlanda. Sabía que iba a perjudicar la posición de los unionistas, afectar su identidad, porque ellos quieren ser parte del Reino Unido. Tan pronto como se pusiera una frontera ahí, sería difícil que se siguieran sintiendo así. Luego Johnson pretendió que no era así, lo cual era ridículo.
Intentó desafiar a la Unión Europea en casos legales e incumpliendo las leyes. Por suerte ya no es primer ministro y por suerte el nuevo primer ministro Rishi Sunak está intentando solucionar el problema, aceptando el protocolo, pero encontrando la manera de eliminar las dificultades prácticas de su aplicación. Y me complace decir que tuvo éxito. Ahora estamos esperando saber si el Partido Unionista Democrático, el mayor de los partidos unionistas, lo va a aceptar y volver al gobierno de Irlanda del Norte. Esperamos que lo hagan, pero no tomarán una decisión hasta final de mes. Until the end of the month. Mary Lou McDonald, que es la jefa del Sinn Féin del Partido Republicano, ha dicho que la Asamblea de Stormont es el símbolo del Acuerdo de Paz de 1998, pero está en peligro porque no hay ejecutivo hace más de un año. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted está de acuerdo? Sí, es toda una paradoja. Los unionistas son quienes históricamente siempre han insistido en la existencia de Stormont, en tener un gobierno para Irlanda del Norte y no un gobierno para toda Irlanda. Eso es lo que querían, pero eso fue creada Irlanda del Norte en 1922. Así que resulta paradójico que ahora sean ellos quienes bloqueen la formación de un gobierno en Stormont. Y es muy preocupante porque a menos que vuelvan a entrar, lo que va a pasar es que la gente va a pensar cada vez más en la posibilidad de la reunificación de Irlanda. Y eso va a incrementar los miedos de los unionistas, porque si no hay gobierno en Stormont, tiene que haber algún gobierno en la isla de Irlanda, y eso dificulta mucho su posición. Me preocupa que, si deciden no volver al gobierno a finales de mes, perdamos Stormont y todo este tema de la reunificación en Irlanda cobre más relevancia y sea más difícil políticamente. Pero realmente espero que Jeffrey Donaldson, el líder del Partido Unionista Democrático, acepte volver al gobierno y entonces podamos celebrar con éxito el aniversario 25 y todo siga adelante con un gobierno en funciones. And the whole thing can move on with a functioning government. Usted ha pasado, Mr. Powell, más de 20 años hablando con terroristas, tratando de acabar los conflictos armados alrededor del mundo. Y uno de ellos fue el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Después de 7 años de la implementación del acuerdo, ¿cuáles son sus opiniones? El conflicto de las FARC fue terrible para el pueblo colombiano. El número de muertos, los años que duró, los desplazados, los daños, fue terrible, mucho más que en Irlanda del Norte. Muchas más víctimas. Creo que el presidente Santos se merecía totalmente el premio Nobel por haber hecho posible la paz en Colombia. Puso todo su capital político para alcanzar la paz y su reelección para el segundo mandato en resolver el conflicto. Fue excelente cuando logramos el acuerdo. Tengo que reconocer que la implementación no ha tenido el éxito que se hubiera querido. Y eso es lo que pasa a veces cuando el presidente que implementó el acuerdo de paz es reemplazado por un presidente de un partido político diferente, porque el nuevo presidente no está tan comprometido ni tan interesado en el acuerdo de paz. En el caso del presidente Duque, su partido se había opuesto al acuerdo en el referendo. Intentaron que no fuera aceptado. El expresidente no estaba comprometido con este. Por eso creo que la implementación no ha tenido éxito. Y espero que el gobierno del presidente Petro, el nuevo presidente de Colombia, se centre en implementar plenamente ese acuerdo, así como intentar alcanzar la paz total entre todos los demás grupos. La implementación ha sido bastante complicada en Colombia, pero confío en que ahora tengamos una oportunidad real de implementarlo plenamente y de que la violencia llegue a su fin de una vez por todas en Colombia. Debería ser un gran alivio para los colombianos. Colombia for good, which would really be a huge relief for all the Colombian people. Jonathan Powell, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 y ustedes por favor sigan con nosotros con toda nuestra programación en France 24 y france24.com.